Bienvenidos a Programa Tutus. En este video vamos a aprender a resolver el ejercicio de la sumatoria de números pares de 2 hasta un número dado usando la recursividad en Java. Primero vamos a entender el problema. Vamos a tener una serie de números, por ejemplo 1, 2, 3, 4 y 5. Nosotros tenemos que introducir el límite o el número final y vamos a generar esta serie o estos números de manera recursiva. De aquí nosotros solamente vamos a sumar los números cuando sean pares. En este caso solamente tendremos que sumar el 2 y el 4, por lo que el resultado de nuestro programa sería 6. Pero si nosotros pusiéramos al 6 como el límite superior, ahora tendremos que sumar este 2 más este 4 más este 6 y el resultado es 12. Vamos a aprender cómo resolverlo en Java. Vamos a crear una nueva función, va a ser public, va a ser static, va a ser de tipo int, nos va a regresar la suma de los números pares, es un número entero, y se va a llamar suma pares. Va a recibir como parámetro nuestro límite superior o el máximo número al que vamos a llegar, que en nuestro ejemplo pues aquí sería el 6. Esta variable va a ser de tipo entero y la vamos a llamar n. Esta va a ser nuestra función recursiva. Como siempre en toda función recursiva vamos a tener dos casos, el caso base, que es cuando se terminan las llamadas, y el caso general, que es cuando hacemos las llamadas recursivas. Vamos a empezar con el caso base. Si nuestro número n es menor o igual a 1, significa que ya terminamos, así que hacemos un return de 0. En caso contrario, vamos a tener el caso general o las llamadas recursivas, y aquí vamos a tener dos casos más. El primero es cuando tenemos un número par y el segundo cuando tenemos un número impar. Entonces primero vamos a decidir si el número que tenemos es par o impar. Si n módulo 2 es igual a 0, significa que el número es par, porque recordemos que módulo nos devuelve el residuo de la división, es decir que nuestro número n, al dividirlo entre 2, el residuo es 0, la definición de números pares. Entonces este número es par. Hacemos un return de nuestro número n más la llamada recursiva, suma pares. Y aquí lo que vamos a hacer es mandarle otro número n, pero no le vamos a mandar n-1. Vamos a aprovechar que sabemos que entre números pares la diferencia es de 2. Por ejemplo, de este 6 a este 4, la diferencia es de 2. De este 4 a este 2, la diferencia también es de 2. Vamos a poner n-2 y así nos vamos a asegurar que el siguiente número que vamos a sumar también es un número par. Esto nos va a permitir que no hagamos tantas comprobaciones, porque por ejemplo nos vamos a saltar el 5 y ya sabemos que no es un número par y que no lo tenemos que añadir a la suma. Ya tenemos el caso cuando tenemos un número par. Vamos al caso cuando tenemos un número impar. Para este caso vamos a hacer una llamada recursiva usando return también de suma pares y también le vamos a pasar como argumento n-1. Si estamos en un número impar, por ejemplo el 5, sabemos que al restarle 1 ya vamos a tener un número par, en este caso sería el 4, y aquí ya va a caer en este caso y podemos ir restando 2. Pero siempre que tengamos un número impar, si restamos 1, vamos a obtener un número par. Esto también es para optimizar nuestro código. Ahora aquí vamos a notar una diferencia más. En el caso de que nuestro número sea par, lo vamos a añadir a la suma n más la llamada recursiva. Esto es lo que nos permite ir acumulando nuestros números. En el caso de que tengamos un número impar, no tenemos esta suma de nuestro número n, solamente tenemos la llamada recursiva y entonces ese número nos añade a la suma porque es impar. Con esto ya tenemos todo listo. Lo único que necesitamos es ir a nuestra función main y vamos a poner por aquí un system.out y llamamos a nuestra función suma pares y vamos a pasar 6 como límite superior, el mismo caso que teníamos al inicio. Si lo probamos, aquí tenemos el 12, la suma de 2 más 4 más 6. Si pusiéramos 8, pues la suma tendría que ser 20. A los dos que ya teníamos, le sumamos el número 8. Vamos a probarlo y aquí tenemos el 20. ¿Y qué pasa si ahora queremos hacer la suma de números impares? Solamente tenemos que cambiar algunas cositas. El primer cambio es cambiar nuestro caso base. Aquí tenemos n menor o igual a 1 porque sabemos que 1 ya no es un número par, pero si es un número impar. Si queremos sumarlo, pues entonces tenemos que cambiar este 1 por este 0. Y nuestro segundo cambio es en el if de nuestro caso base. Esta condición se cumple cuando un número es par. Si ponemos la negación, un signo de diferente a 0, pues este caso se cumpliría cuando tenemos una suma impar. Justamente el número que queremos acumular, tenemos aquí la acumulación más la llamada recursiva. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, aquí vamos a cambiar el límite superior a 6 y vamos a ver qué es lo que nos tendría que dar. Ahora estamos sumando números impares. 1 más 3 es 4, más 5, 9. Tendremos que tener 9 como resultado. Vamos a probarlo y aquí lo tenemos. Tenemos el número
número 9, por lo que vemos que todo funciona de manera correcta. Vamos a regresar al caso de los números pares con el 1 y con el símbolo de igual y vamos a tomar una captura de pantalla para explicar las llamadas recursivas. Vamos a hacer el ejercicio cuando solamente tenemos como límite superior al 6. La primera comprobación es que nuestro número n sea menor a 1. No se cumple, así que vamos al caso base. Preguntamos si se cumple esta condición. En este caso sí se cumple, así que sumamos 6 más la llamada recursiva de n-2, que sería 6 menos 2, que es 4. Vuelve a entrar a esta función, pero ahora con el número 4. Esta condición no se cumple, así que pasa de nuevo al caso base. De nuevo se cumple esta condición porque 4 es un número par, así que lo suma 4 más la nueva llamada recursiva de nuestro número n, que es 4 menos 2, que nos va a dar 2. Vuelve a entrar a esta función, vuelve a hacer esta comprobación, que es falsa, vuelve a entrar al caso base. Nuestro número 2 sigue cumpliendo la condición de ser un número par, así que hace la suma más la llamada recursiva. 2 más 2 menos 2, esto es 0. Aquí se cumple esta condición. Nuestro número n, que ya es 0, es menor o igual a 1, así que solamente retorna un 0. Esto termina la ejecución con un 0 y el resultado de esta llamada es 2 más 0, que es 2. Vamos a anotarla de otro color. Este sería 2. Esta función o esta llamada recursiva hace su suma, que es 6, y que la devuelve a esta llamada. Y por último, nuestra llamada principal, donde inició todo, hace su suma, 6 más 6, 12. Con esto obtenemos el número que estábamos buscando. Si nosotros empezáramos aquí en 5 como nuestro primer número, esta condición no se cumple, entra al caso base. Esta condición ya no se va a cumplir, así que entra a la segunda llamada, y esto lo único que hace es una llamada recursiva de n-1. n-1 es 4. Y pues el caso de 4 ya lo vimos aquí. Vemos que le regresa un 2 y luego hace su suma con un 6. Este 5 no hace la suma, así que el retorno sería un número 6, que sería la suma de 4 más 2. Y vemos que todo funciona de manera correcta. Y bueno, pues en este video hemos aprendido a resolver el ejercicio de suma de números pares impares en un rango usando la recursividad en Java. Esta implementación en Java es una forma sencilla y eficiente de solucionar este problema. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal y que me sigas en mis redes sociales para no perderte ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el siguiente video.